Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast donde platicaremos de libros sobre vampiros. Pero como siempre, antes de comenzar, amiga de mi alma, Caro, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien. Primero emocionada porque oficialmente ya estamos en el Spooky Book Challenge, ya hemos estado viendo su contenido. Anímense a participar, todavía están a muy buen tiempo. Tenemos varias actividades, chequenlas en nuestra cuenta. Y también emocionadas por hablarles de este tema que creo que las dos vamos a disfrutar bastante. Y pues el episodio podría ser así de que enorme, pero tratamos de resumir todo sobre como los vampiros, poner lo esencial. Así que vamos a iniciar con lo más importante, que es su origen, su historia, qué son, de dónde salieron estos seres como que se han vuelto pues, icónicos a lo largo de toda la vida, oigan, o sea, no han desaparecido como esta imagen. Entonces, bueno, un vampiro, así me encanta de que es esto, o sea, wow, me encanta. Edward Cullen. No. Y Caro ni es Team Edward, pero bueno. Exacto. Un vampiro es una criatura que se alimenta de la sangre de otros seres vivos e incluso para algunas culturas se trata de un ser diabólico. La primera vez que se da a conocer lo que significa vampiro fue en un informe del oficial austriaco Flückiger en 1732 sobre un caso con esta creencia. Y en ese título de su informe equipara un fonema serbio pronunciado por el alemán como vampire, el cual iguala a una palabra alemana que no la voy a pronunciar, pero que equivale a sanguijuela o chupasangre. Es entonces que con la definición de Calmet en 1746 se empiezan a diferenciar los vampiros de monstruos de la fantasía. O sea, como que se fue complementando todo hasta que ya tuvieron una definición y dijeron, bueno, esto es diferente a todos los demás espíritus malignos que hayamos visto antes. Y bueno, existen muchas y diferentes descripciones sobre su fisonomía y las características de los vampiros. Es todo un tema a debatir, pero pues depende de cada cultura, aunque en muchas historias y leyendas se coincide que son seres que se encuentran en un estado entre la vida y la muerte. Es decir, murieron y fueron revividos. O sea, básicamente si brillan o no. No, ahorita llegamos a la parte brillosa, amiga. Sí, ahorita llegamos a la parte del glitter, pero yo voy a seguir con lo que es en la cultura y en la mitología. Dentro de la mitología alemana, austriaca, griega, inglesa, irlandesa, francesa, escocesa, islandesa, albanesa y rumana, contemplan figuras cuyas características corresponden a las conferidas a los vampiros. La primera referencia en la historia de lo que podría ser un vampiro se da en la antigua Mesopotamia de hace 5000 años, donde medraba Lilitu, demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Lilitu fue convertido en Lilith o Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. Lilith era la primera esposa de Adán, anterior a Eva, mencionada una sola vez en la Biblia junto a los gatos salvajes. Aquí aquí ya aparecen los gatos en esta historia y amamos. Y pues es desaparecida en el exterminio mitológico de la Baja Edad Media. En la antigua Grecia existía una figura mitológica, Lamia. Ella devoraba a los niños porque antes había devorado, presa de una maldición, a sus propios hijos. En la antigua Roma encontramos a los Strix o Striga. Además de ser un conocido género de búhos, eran pájaros mitológicos de mal augurio que se alimentaban de carne y sangre humana. Los antiguos irlandeses creían en la presencia del Dragdul, una criatura hematófaga que probablemente inspiró al más famoso novelista de vampiros, el irlandés Bram Stoker. A veces las leyendas de vampiros poseen trasfondos históricos, como es en el caso de Zampiro. Se trata de una vieja rivalidad entre dos países que alimenta el mito. La rivalidad entre Albania y Turquía.
Los relatos sobre el vampiro se extendieron por todo el territorio albanés. Según los habitantes de Albania, quienes nacían de padres turcos estaban destinados a convertirse en vampiros, seres sedientos de beber sangre. En Rumania, la tierra de Vlad Tepes, el Empalador, es el sitio por excelencia en donde surgen las leyendas de vampiros. O sea, en resumen, en cada cultura, en cada etapa, en cada todo, siempre ha habido así como un ser al que le atribuyen este tipo de cualidades, pero qué miedo, ¿no? O sea, como que te digan que alguien va a venir y chuparte la sangre, como que la neta, si lo piensas mucho tiempo, sí me causa un poquito de escalofríos. Ya sé, y luego aquí en México que tenemos todo el humor negro, todo lo que da. O sea, nosotros, pues no es que tengamos vampiros, pero tenemos una bebida que se llama vampiro, que tiene sangrita con tequila, ¿no? Entonces, para todo hay. O sea, es algo que yo creo que ya va más allá de la cultura de cada uno de los países. Sí, pero bueno, ya llegamos como a lo que a lo mejor les interesa, que es qué pasa en la literatura con los vampiros, cuando aparecen y así, entonces pues les vamos a ir contando. La primera historia de vampiros se da en China. Ciertos manuscritos escritos por un tal Chi Wu Li, que me disculpe el señor si no dije bien su nombre, en el siglo III a.C., sugieren que antes de enterrar a los muertos había que dejarlos expuestos al sol durante un día para que evitar que el Qiangxi se apoderara de su cuerpo. O sea, ellos así haciendo todo su ritual y así, pero se imaginan, o sea, más miedo tener ahí como que al muerto ahí en el sol. Ay, no sé. Deja tú el miedo, la peste, amiga, guácala, no, hombre, a puro muerto a doler ahí. Pero bueno, seguimos luego en 1810. John Stagg escribe el primer poema sobre vampirismo titulado El vampiro, donde hay una descripción perfecta de los síntomas que tiene el ser humano después de ser mordido por un vampiro. O sea, ya aquí entramos como a hablar de más cosas, ya no nomás que te va a llevar el vampiro. ¿Qué mensajes? Ahí viene el vampiro. Pues oye, pasaron de dejarlos ahí enterrados a decir cuidado porque, ¿sabes? En 1816, John William Polidori escribió el primer relato vampírico de la literatura contemporánea titulado El vampiro. Y lo escribió en su estancia en aquel año junto con Lord Byron y los Shelley. En ese tiempo Mary Shelley escribió Frankenstein y después pues aquí se escribió, o sea, aquí me encanta de que alguien escribiendo sobre monstruos y acá escribiendo sobre vampiros. Y bueno, el relato, aunque se escribió en 1816, el relato se terminó publicando en 1819, así que se considera que Polidori es el creador del género del vampiro romántico. En 1857 Charles Baudelaire publica Flores del Mal, que incluye el poema La metamorfosis del vampiro, que lo busqué y oh my god, está muy bueno. Sí, véanlo por ahí, está súper interesada. Yo no he leído más de Charles Baudelaire, pero dije, buscando aquí esta información la puso Caro y yo tengo que saber esto. Y sí lo busqué y yo, y sí, está muy bueno. Sí, y pues ya de ahí nos pasamos a algo que seguramente van a conocer, porque en 1897 fue que Bram Stoker publica Drácula, que es la historia como más famosa en la literatura de los vampiros y que pues se considera inspiró toda la producción posterior sobre el tema, tanto visual, cinematográfica, como en la literatura. O sea, como que a partir de ahí dijeron, wow, este señor supo vendernos a los vampiros, vamos a explotar el tema. Y pues si se fijan, es algo que ha seguido hasta la fecha. No me acuerdo quién, perdí como la referencia y quería mencionarlo. Decía que, o sea, el tema de vampiros desde que inició hasta la fecha es el más documentado de la vida y que hay demasiado. Y sí, totalmente, oigan. Entonces, quizá Bram Stoker solo vio la oportunidad y dijo, bueno, vamos a publicar Drácula, que tristemente, aquí me adelanto, no he leído, pero bueno, ahorita llegamos como a esa parte de qué libros de vampiros hemos leído. Sí, pasamos a 1927 con Horacio Quiroga, uno de los cuentistas más grandes de la literatura hispanoamericana, que publicó también un relato que se llama El vampiro.
Ellos bien, me encanta que... No, es que sí, aquí la creatividad se queda dentro del texto, no en el título, amigos. Entonces, sí, muchos vampiros aquí, un poco confundidos, pero bueno, ya saben que pueden buscar mejor por el escritor y es, yo creo que más fácil. Y ahora sí llegamos como a otro icónico libro de vampiros que se publicó en 1975 por Stephen King, que se llama Salem Slot. La traducen como La hora del vampiro, no entiendo por qué, o sea, no lo he leído, pero digo, bueno. O como El misterio de Salem Slot, y es un relato vampírico que pues 2 años después llevaron a la televisión. Y ahí es donde dejaríamos como la línea cronológica, podríamos seguirle, pero creo que le podemos seguir justo en los libros que hemos leído que involucran a estos personajes. Pero antes, o sea, vamos a estarles mencionando como los libros y su sinopsis por si ustedes no los han leído y ya les contaremos si nosotros sí. Y ajá. Este ya va, digo, nos fuimos como que, creo que de los más como icónicos. Creo que son los que vamos aquí a comentar. Obviamente sabemos, como ya lo repetimos, es de las cosas que más cultura pop tienen, que más se han mencionado, que más se han explotado, sean que si vampiros con zombies, que si vampiros con esto, que si vampiros con lo otro, que si brillan, que si no brillan, que si viven debajo de la tierra, que si no. Entonces, aquí vamos a hablar de los más icónicos a nuestro punto de vista y ya nos dejarán ustedes sus vampiros icónicos en los comentarios, ¿verdad? Pero bueno, como podemos ver, los vampiros han sido personaje principal en muchos libros. Aquí pues les vamos a hablar de algunos. Yo voy a empezar con Drácula de Bram Stoker. Es el clásico sobre vampiros por excelencia. A mi punto de vista es, pues sí, lo que marcó la pauta. Drácula es una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker en 1897. La historia comienza con Jonathan Harker, un joven abogado que se dirige al remoto castillo de su nuevo cliente, el conde Drácula. Al llegar, una serie de cosas raras empiezan a suceder tanto dentro como fuera del castillo y pues ahí les dejo hasta ahí la sinopsis. La verdad tiene muchísimos puntos que pueden tener como la inflexión. Hay mucha gente que se queja del final. A mi punto de vista el final a mí me pareció bueno. Es una novela epistolar, entonces también eso es como que muy interesante de ver cómo se va contando. Tiene uno de los personajes femeninos que más me gustan de la literatura, que es Nina Harker. Entonces, pues sí, de hecho también algo que comentábamos, bueno, pues Drácula en sí, o sea, la obra de Drácula, es una de las obras literarias con mayores adaptaciones al cine y al teatro. Entonces, creo que sí es el top 1. No he checado ese fact así bien, pero estoy casi segura que en una investigación que hicimos antes, Drácula es una de las obras que tiene más adaptaciones tanto al cine como también para el teatro. Entonces, pues sí, es lo que les digo, es como que el parteaguas, es el epicentro de todo. Es el origen de todo, pero yo no lo he leído, qué triste, qué pena, pero espero poder hacerlo pronto. No creo leerlo este año, pero todo puede pasar, oigan. Uno dice las cosas, pero luego el gusto lector en ese momento dispone otra cosa. Yo les voy a platicar de Crepúsculo por Stephenie Meyer, que claramente tenía que estar aquí. Stephenie Meyer inició una de las series más importantes de la literatura juvenil de las últimas décadas. Lo publicó en 2005 y vendió millones de ejemplares en todo el mundo, siendo adaptada al cine en una millonaria saga de películas. Y pues, ¿de qué va? Si no, nunca vieron las películas, si nunca leyeron los libros, aquí les contamos de qué va, aquí van a conocerlo. Empieza todo cuando Isabella Swann se muda a Forks y su vida da un giro inesperado porque conoce a Edward Cullen y a su familia. Es una historia de romance sobrenatural porque además de tener al vampiro existe un triángulo amoroso con un hombre lobo. Aquí, aunque el tema sea de vampiros, tengo que decir #Team Jacob porque se tenía que decir. Y por si no lo sabían, pues es el primer libro que yo leí de vampiros y fueron de los primeros libros que yo leí. Entonces es justamente como bien polémico por como
el trabajo que hacen con el vampiro y con los vampiros en esta historia, específicamente en Edward. Pero fíjate que con el paso del tiempo yo he ido reflexionando en que, pues no inventes, o sea, es una, hasta donde sabemos, una criatura mitológica, o sea, no es como que puedan decir de que así era, ¿no? Es como todo este tema de las nuevas adaptaciones y así, que luego dicen de que no, es que así no son, y es de que, dude, están hablando de algo que esperemos no exista. Es como si decir, no, es que un fantasma porque, o sea, ¿sabes? Entonces, está bien que él brillara, porque justo que brillara y justo que se enamorara y justo que bla, 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 hizo que como que trascendiera la historia y como que renovar todo el concepto le vino bien, y pues a partir de ahí han hecho un chorro de historias. Entonces, está bien, oigan, vampiros que brillan aquí sí los aceptamos, aunque somos Team Jacob. Y es que, amigos, si ya tenemos una figura que es el conde de Contar en Plaza Sésamo, o sea, tranquilos y brillan, o sea, tranquilos y brillan un chorro, relájense un chorro. Aparte también creo que le decían como que a Edward era como que el vampiro vegetariano porque comía de animales y no de humanos. Ay, relájense, o sea, relájense por favor, es solo una versión más, es cultura pop. Justo hasta de que retelling o lo que quieran podría ser, o sea, nunca dijeron de que estamos respetando la figura fiel, pero la gente defendió a los vampiros clásicos. Ay, pues larga vida a Drácula de Bram Stoker y larga vida a Crepúsculo de Stephanie Meyer, ¿por qué no? Y larga vida también a la próxima mención que voy a hacer, que es Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, que pues ¿de qué va? Para todos los que me reclaman que nunca digo de qué va, pues aquí les va la sinopsis. Es después de una serie de eventos extraños y terribles, el padre de Lina Posada le revela que él no es humano y que proviene de una civilización alterna y oculta de la infratierra llamada Mundo Umbrío. Lina deberá bajar a Mundo Umbrío para buscar justicia, y en su travesía encontrará grandes amigos, enemigos malvadísimos, malos, muchos misterios y el amor, claro que sí, tiene que encontrar el amor. Jaime Alfonso Sandoval es uno de los escritores mexicanos de fantasía más importantes en México. Mundo Umbrío ha sido reeditado por el sello Montena después de que fue publicado por Editorial SM a mediados de los años 2000, y está por sacar la última entrega de ahora la saga remasterizada en noviembre de 2022. Estoy muy emocionada. Jaime Alfonso va a presentar el último libro de Mundo Umbrío en la FIL de Guadalajara, y no puedo esperar. O sea, ese libro va a llegar perfecto para tener el mejor mes de diciembre de mi vida. Entonces, pues sí. Y aquí también vemos cómo la cultura tanto de los humanos como de los umbríos se ve afectada por las cuestiones actuales, o sea, en la actualidad, ¿no? De aquí vemos cómo en realidad no es que estén muertos, pero su corazón, por ejemplo, late a otra frecuencia, por lo tanto ellos duran más tiempo porque su corazón pues se cansa menos, ¿no? También les hace daño el sol, pero no realmente, o sea, son muchas cosas alrededor de lo mismo que, les digo, pues es solamente una reinterpretación tomando un ser mitológico que pues viene desde China, muchachos, entonces de que relájense, ¿no? Pero sí, léanlo, se los recomiendo muchísimo. Ya que va a salir el 4, ya tienen ustedes la oportunidad de tener los 4 libros y devorárselos a gusto y sin tener que esperar, porque esperar estos libros es horrible. Entonces, pues sí, ahí les dejo esta otra recomendación. Y sí, lean Mundo Umbrío. Oye, antes de pasarnos como al siguiente libro icónico de vampiros, justo creo que incluso hasta rompe como un esquema o así, porque en mi ignorancia no conocía otra historia de vampiros donde un vampiro fuera papá, o sea, como que como tal, bueno, sí. O sea, sí, porque ya me estoy acordando de uno, pero bueno, digamos que es como el protagonista de la historia. Entonces, siento que está padre como el concepto y así. Digo, o sea, porque me van a decir, ay, luego el papá de Edward y así, pero a lo que me refiero es de que pues nos está contando como la historia. Y es que aparte imagínense que de repente tu papá te salga como que, soy tu papá vampiro. O sea, ay, no sé, como que ese enfoque específico siento que me gusta, porque no se lo revela como a alguien nuevo, sino como a alguien que conocía de toda la vida, ¿no? Es que bueno, aquí tenemos también romance
sobrenatural, porque la mamá de Lina es humana y el papá de Lina es umbrío. Entonces, ¿qué es Lina? O sea, ¿qué es Lina? Bueno, descúbranlo, lean los libros. Tiene un montón de cosas, tanto de las películas del santo como, o sea, de Drácula en general, o sea, está muy padre. Yo lo recomiendo enormemente, y si son mexicanos, de verdad no se lo pueden perder. Creo que el humor mexicano tan característico que tenemos se ve reflejado en cada uno de los personajes en diferentes, pues sí, en diferentes tonalidades, pero todos lo tienen, entonces se los recomiendo muchísimo. También, por último, referencias al Quijote, referencias a mitología y referencias a lo que es Shakespeare, lo tiene. Benvolio, bueno, el papá de Lina se llama Benvolio, y Benvolio sale en Romeo y Julieta, entonces por ahí chequenlo. Yo llevo nada más el primero, pero también me atrevo como a recomendarlos porque ya quiero leer los demás, solo que también estoy esperando un poquito, pero súper sí lo recomiendo. Ahora sí, el siguiente libro que tenemos por acá, que también es mexicano, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, donde Adonis García es el sobrenombre por el que se conoce a un homosexual que se dedica a la prostitución en la Ciudad de México. Narra su vida en una entrevista ficticia a un escritor que captura el enorme monólogo en cintas magnéticas desde sus primeros recuerdos hasta los 25 años que terminan las grabaciones. Y pues este libro es considerado como, por algunos críticos, como la obra clásica dentro de la literatura homosexual en México. La obra se publicó en 1979 tras obtener el premio Juan Grijalvo de novela. Y aunque como tal aquí no tenemos la parte como mitológica y así, hace una como apropiación de, y la palabra tiene como un significado y ahí vamos a entender todo. Creo que hasta poco antes de haberlo leído como que entendí, de que dije, o sea, ya sé de qué me están hablando, de que no son vampiros como lo conocemos, pero lo quisimos incluir porque aparte es como un libro icónico, tiene el título y todo, entonces tenía que estar en la lista. De hecho, yo lo tengo pendiente, ya lo tengo en el librero, pero no lo alcancé a leer. Según yo lo iba a leer antes de este episodio, amigo, les fallé. Me fallé a mí misma y le fallé a Caro, pero bueno. Seguimos con otro clásico de clásicos que si no lo han leído, de verdad lo recomiendo mucho. Y es Carmila, de Sheridan Le Fanu. Aquí Laura, la protagonista, nos narra cómo su vida pasa de ser plácida y tranquila a desconcertante y espantosa cuando aparece Carmila, una joven hermosa y enigmática. A menudo recuerda cómo era de niña y estaba dormida en los brazos de una joven y se despertaba al sentir 2 agujas en su pecho. Carmila fue una de las primeras historias de vampiros escritas y pues es precursora de muchas obras de éxito como Drácula. O sea, Carmila fue antes de Drácula y pues es una mujer vampiro. Entonces, no, hombre, está bien padre. Y es una obra súper cortita, es súper breve, pero que mantiene a uno en el filo del sillón. A mí me gustó muchísimo, la disfruté bastante y me sorprendió. Yo creo que también, como que no esperaba que me gustara tanto, y sí, está muy bien. Me gustó bastante. Aparte de ediciones ilustradas preciosas de esta historia, entonces, pues sí, súper recomendado. Sí, incluso me pasó como a Ale aquí de que también quería leerlo para este episodio y sí le avancé, digo, al momento que están escuchando este episodio ya lo debo de haber terminado, pero ahorita que estamos grabándolo llevo un 70% y de verdad, como dice Ale, desde un primer momento te mantiene intrigado y te mantiene como con la idea de qué está pasando. Esto se siente así como muy misterioso. Me encanta todas las portadas que he visto de este libro y como dice Ale y como es como destacado luego cuando lo mencionan, pues es una mujer vampiro, entonces está padre como la propuesta. El siguiente libro que tenemos, que ya lo mencionamos como en otras ocasiones, pero que no podía faltar, es el libro de Cementerio, de Neil Gaiman. Guiado por su instinto, un bebé escapa de la cuna en medio de la noche y logra alcanzar el cementerio más cercano a su casa. O sea, desde aquí yo digo, ¿qué rayos? El individuo que lo persigue con cuchillo en mano acaba de asesinar a toda su familia y está decidido a terminar con él. Pero pues los espectros del cementerio, al contrario,
lo protegen y al pequeño y acaban pues acogiéndolo en sus tierras. O sea, desde ahí yo digo, esto no es el camino que yo esperaba, ¿no? Este libro es un retelling del libro de la selva y ha sido ganadora de la medalla Newbery en 2009 a la mejor novela juvenil estadounidense. Así que sí, El cementerio de Neil Gaiman. También pendientazo, ya se los había platicado en el episodio de recomendaciones. Ale ya lo ha mencionado y digo, ay, es que me intriga. Y bueno, es que, ¿por qué aparece aquí este libro? ¿Por qué es esto? Bueno, uno de los personajes principales, que es uno de los principales cuidadores de nadie, porque así se llama el niño, se llama Nobody o Buddy o nadie, es un vampiro. Y es un vampiro también, ay, es que tiene cuidado cada uno de los detalles. Y generalmente si ven por ahí las portadas de los libros, usualmente aparece este vampiro por ahí. Y me encanta. O sea, yo fui de que tiene que estar aquí el libro del cementerio porque vampiros, porque sí, claro que sí. Entonces, sí, léanlo, se los recomiendo bastante. Y bueno, ya para terminar aquí, haciendo un poco de controversia entre nosotras mismas, tenemos que hablar sobre Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Este libro cuenta la historia de Louis de Pointe-du-Lac, quien no encontrando un propósito para su vida se topa con un vampiro que se llama Lestat Delicourt, quien lo transforma en uno de los suyos. Lestat y Louis se encaminan así en una historia que dura más de 100 años. En 1994 se realizó una adaptación a película con el guión escrito por la misma Anne Rice y pues también hay rumores de que se planea hacer una nueva adaptación pronto. La verdad, esto es de los pocos libros que creo que me gustó, y ni siquiera porque me gustó mucho la peli, pero me gustó más la peli que el libro. El libro, la verdad, se me hizo la cosa más aburrida del universo. Un suplicio terminarlo. Digo, háganse cada quien de su ser humilde opinión. Pero, sí, la verdad, ni siquiera creo que le daría una segunda oportunidad porque no lo batallé para terminarlo. La vida. Por dos a todo lo que dijo Ale, la verdad es que yo esperaba otra cosa completamente diferente cuando lo leí y me pareció la cosa más aburrida y dije, ay, que ser tan aburrido, prefiero a Edward Cullen que brilla a este ser que me está diciendo que sufriría terriblemente y, ay, no sé, como que de verdad no pude con esta historia. Sé que es muy icónica Anne Rice y sus historias y todos los libros, pero yo no pude y pues bueno, ni hablar. ¿Qué le hacemos? Pues con esto vamos a terminar el episodio de hoy. Dejen en los comentarios cuál es su libro con vampiros o su vampiro favorito. Pero sí, por favor, déjenlos por ahí. La verdad estaremos tomando nota porque pues nos gusta mucho este ser sobrenatural. Y sí, otros seres sobrenaturales también, pero vampiros más que nada. Sí, justo ahorita que están bien populares los de Anhelo y todos estos que también han sido muy controversiales de que si le copiaron a Crepúsculo y que si no sé qué, me llaman la atención, entonces quiero que alguien que ya los haya leído me diga de si lee los Caro o no los lean Ale o lo que sea, y seguramente hay un montón más, he visto de que juvenil erótico, de que esto y que aquello, pero no me he acercado a ellos, así que qué mejor que alguien te lo recomiende directamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y en TikTok y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.